Muy buenos días. Mucho se ha hablado de cuál es la opción preferencial de Jesús. Si los pobres, los enfermos, los niños, los marginados, los enfermos, los que están lejos, las viudas, los ancianos. Porque en el Evangelio nosotros vemos que Jesús continuamente los está buscando. Y pareciese que en cierta manera rechaza o pone en línea a aquellos que son ricos, y sin embargo algunos dicen que no, que Jesús también prefería estar con los ricos, porque en varias ocasiones lo vemos a él cenando con los ricos. Lo que yo pienso es que Jesús no tiene ninguna preferencia. Jesús es el mismo para todos. Sin embargo, eso es lo que yo pensaría. Porque en el Evangelio vemos nosotros que Jesús sí tiene una preferencia y prefiere estar con alguien. ¿Quiénes son ellos? Sus discípulos. Así es. A veces nosotros pensamos que a Jesús le gustaría estar siempre frente a las multitudes y buscaba esos escenarios en donde todo mundo pudiera escucharlo, pero no. Si prestamos atención al Evangelio, la gente sigue a Jesús, pero Él busca estar a solas con sus discípulos en muchos momentos. Y es precisamente eso lo que sucede en el Evangelio el día de hoy. Vemos a Jesús que busca tener ese momento de privacidad, de intimidad con sus discípulos. Creo yo que la opción preferencial de Jesús es y son sus discípulos. Aquellos que quieren pasar un tiempo a solas con el Maestro, porque Jesús sabe que si logra a ellos formarlos, ellos serán como Él, y así se extenderá más fácil el reino de Dios. Vamos a leer el Evangelio. Dice así: salieron de allí y fueron caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto, resucitará. Pero ellos, que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoja a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Digo que la opción preferencial de Jesús son los discípulos. En muchas veces Jesús toma como ejemplo a los niños o a los enfermos para decir que Él está ahí. Aquel que acoge a un niño como si lo acogiera a él lo acoge. Aquel que ayuda a un enfermo lo está ayudando a él. Pero Jesús trata de tomar a sus discípulos aparte y llevarlos a un lugar solitario para revelarles. ¿Revelarles qué? Algo que no puede decir a la multitud, porque la multitud no lo va a entender. ¿Qué es lo que la multitud no va a entender? Los secretos del corazón de Jesús. Que Él va a morir, que Él va a padecer, que Él va a resucitar. Esa enseñanza no es para la multitud, sino solamente para sus discípulos. Y eso sucede en nuestra vida diaria. A veces queremos que Dios nos hable y nos habla a través de una conferencia, a través de un retiro, a través de congresos carismáticos o donde mucha gente se congrega a través de una conferencia magistral dada por algún sacerdote erudito. Y sí, Dios nos habla, pero nos habla y nos dice cosas así a todos, como Jesús hablando a la multitud. Pero la enseñanza que en realidad va a cambiar tu vida y la que en realidad tú necesitas escuchar es aquella cuando el Maestro a ti te habla de manera personal, a solas, en tu oración personal, porque ahí sí no hay de que, qué interesante, esto lo debió de haber escuchado mi suegra. Cuando tú estás frente al sagrario, cuando tú estás en el secreto de tu cuarto, en tu oración, en tu interior, es ahí donde Él habla.
Y es ahí donde nosotros también deberíamos de hacerle preguntas a Él y que Él nos responda. Los discípulos escuchan algo tan íntimo de Jesús, pero tienen miedo de preguntarle. ¿Por qué? Porque el que pregunta se compromete. Es fácil lanzar una pregunta cuando hay una multitud y te agachas y así no se sabe quién preguntó. Pero cuando tú eres el único que está frente a Él y haces una pregunta, te comprometes. Y ese es el compromiso que cambia a las personas. Ver a Jesús en medio de la multitud es solamente ver lo que Él hace. Ver a Jesús en la intimidad es verlo a Él. Y es Él el que va a cambiar nuestra vida y no lo que Él hace. El poder, la manifestación, los milagros, eso nos debe de animar a buscarlo a Él, en el secreto, en la intimidad, en la soledad, en ese trato personal. Ahora, cuando Jesús te habla a ti personalmente, no dice cosas externas o superficiales, sino que se revela a Él a tu corazón. Te está revelando Él el proyecto, el plan. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces tenemos un problema, tenemos una dificultad. Y vamos a un congreso para animarnos, llorar un rato, motivarnos, que bueno, es mejor eso que nada. Pero te quedas igual. Quizás motivado, pero ¿cuánto tiempo te dura la motivación? En cambio, si fueras a los pies del sagrario, si fueras tú a la presencia de Dios en el tabernáculo, en ese encuentro personal íntimo contigo, ahí quizás en la soledad de tu habitación que cierras todo y te dispones a orar y a leer la palabra ahí en el secreto de tu corazón, te darás cuenta que Dios puede revelarte el porqué de esa situación que estás viviendo. Así como a los discípulos les decía, el Hijo del Hombre va a sufrir, pero va a resucitar. Nadie le preguntaba. Así tú puedes estar sufriendo, así tú puedes estar padeciendo, pero vas a siempre estar sufriendo, enojado, molesto, hasta que no entiendas el porqué o hasta que no se te revele algún propósito mayor. Y eso solamente es ahí, en la oración, en la intimidad, cuando lo que Dios te dice está diseñado precisamente para ti y no para alguien más. Es Dios quien quiere tener ese momento de intimidad contigo. Tú sales al encuentro de Él en la multitud, pero Él quiere llevarte a un lugar solitario aparte para hablar contigo. ¿Le estás escuchando? ¿Estás teniendo ese momento con Él? ¿Le estás abriendo tu corazón? O no sea que a ti te pase como los discípulos, que lo ves en la multitud, te habla Él en el secreto, pero no dices nada y después andas peleando sobre quién es el mayor, sobre quién es el más importante, sobre cómo manejar la economía, cómo hacer esto, cómo, en lugar de preguntarle a Él. Recuerda, cuando Jesús está presente, no hay debates. ¿Por qué? Porque Él es la respuesta. Cuando Jesús no está presente, ahí sí, es cuando hay que debatir y pelear. Pero qué diferente es escucharlo a Él en la intimidad, porque cuando un corazón está lleno, hay silencio. Cuando un corazón tiene la presencia de Dios, hay silencio. En la multitud, escuchamos a Jesús. En la intimidad, lo vemos a Él, lo admiramos, lo conocemos a Él. En la multitud, vemos lo que Él hace. En lo íntimo, tenemos ese diálogo personal donde Él se nos revela. Y este Dios, el Dios que busca tener una relación de amistad y personal con cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que había un cirujano, que además era profesor de la universidad, en la universidad, y que era muy bueno, y todos los alumnos querían estar con él y trataban de esforzarse para ser los mejores alumnos por la fama y el reconocimiento que este doctor tenía. Pues en una de las primeras clases, el doctor les dijo que la clave del éxito para ser un buen cirujano, para ser un buen doctor, era el no tener asco, el poder contener
el aroma de algo maloliente y poder controlarte tú mismo sin vomitar, sin marearte, sin nada, que pudieras tener la capacidad de estoísmo, de controlarte tú mismo. Y la segunda característica era ser buen observador. Así que les dijo a los alumnos, en esto va a consistir esta prueba. Abrió un frasco que tenía un líquido maloliente echado a perder, aquella cosa asquerosa que en el momento en que lo abrió se impregnó el salón de clase de ese aroma a putrefacción. Y el maestro dijo, esto es lo que van a tener que hacer. Metió el dedo al frasco, lo sacó y se chupó el dedo. Aquellos alumnos se quedaron así viendo, pero como no querían perderse puntos en esa clase, cada uno de ellos fue haciéndolo frente al profesor y se chupaba el dedo y sin tratar de hacer ningún gesto. Algunos por ahí se les llenó una lagrimita, pero pasaban a su lugar. Ya una vez que todos estaban sentados, el profesor dijo, me alegro muy bien que la primera parte de la prueba la hayan pasado exitosamente. Lograron contener cualquier emoción interna de asco, de náuseas, y eso es importante para hacer una cirugía. Pero lamentablemente la segunda parte todos la reprobaron, que es la falta de observación. Porque si ustedes hubieran puesto atención, se habrían dado cuenta que el dedo que yo metí al frasco fue el diferente que al que yo me chupé. A veces nosotros así estamos. Escuchamos la clase de Jesús en la multitud, pero se nos olvida observarlo de manera personal, que es ahí donde nosotros crecemos. El día de hoy, tú tienes la oportunidad, el día de hoy estás tomando la oportunidad de sentarte a los pies de Jesús y observarlo y aprender de Él, de lo que te está diciendo a ti en tu vida, en esa intimidad que tú necesitas escuchar. Que tengas un excelente día.